Por allá del 2021 yo conducía un tráiler que transportaba gasolina. Mi trabajo era visitar diferentes estaciones de servicios y rellenar los depósitos de gasolina que hay en el subsuelo de cada estación. Era un trabajo tranquilo que, si se hacía con cuidado, no tenía por qué pasar nada malo ni extraño. Yo lo había hecho durante años visitando siempre las mismas estaciones. Y en serio, nunca pensé que algo raro pudiera sucederme. Eran las 9 de la noche de un viernes, y yo acababa de llegar a la última gasolinera del día. Era una estación de servicio pequeña a las afueras de un pueblo del estado de Puebla. Mi asistente Ramiro y yo nos bajamos, hablamos con el encargado, y mientras él se encargaba del protocolo, yo fui a instalar la manguera en la boquilla del tanque subterráneo. Es un proceso delicado, y como Ramiro todavía era nuevo en el trabajo, no me gustaba que lo hiciera él, al menos por las noches, cuando costaba más ver. Me incliné para instalar la manguera en la boquilla del tanque, y justo en ese momento escuché una voz nítida amortiguada por el metal, aunque no pude entender qué era lo que decía exactamente. Era una voz femenina y, por supuesto, eso me generó mucha confusión. Miré hacia los lados esperando ver a una mujer en las cercanías, hablándome de algo, pero a mi alrededor no había nadie. A lo lejos vi a Ramiro hablando con el encargado de la gasolinera, y eso sí, al otro lado de los surtidores vi un auto, y pensé que quizás la voz que escuché venía de allá. Volví a concentrarme en mi trabajo, pero un instante después escuché de nuevo esa voz femenina, amortiguada, un eco metálico que parecía provenir de detrás de una pared. Y en esta ocasión sí logré entender lo que me decía. Una risa áspera rompió el silencio antes de decirme que mi muerte estaba cerca. Me quedé confundido. Miré a los lados esperando encontrar a alguien haciéndome una broma, pero no había nadie. Así que seguí. Pero esa voz repitió lo mismo, que mi muerte estaba cerca. Para ese momento yo ya había terminado de instalar la manguera, y la gasolina estaba llenando el depósito. No tenía sentido que una voz estuviera saliendo del tanque de gasolina, y mucho menos que me estuviera diciendo algo tan oscuro. Pero de pronto comencé a tener un leve dolor en el brazo y pecho. Mi vista se nubló y comencé a tambalearme. Alcé la voz llamando a Ramiro, pero luego supe que él no me pudo escuchar, aunque vi que llegó unos segundos después. En realidad él corrió a ayudarme cuando vio que me caía al piso. Estaba teniendo un infarto. El dolor en el pecho se extendió a todo mi brazo, y estuve a punto de perder mi vida en ese lugar. Gracias a Dios, el padre de la familia que acababa de llegar a la gasolinera era doctor, y él intervino para salvar mi vida. Él y su esposa me llevaron a un hospital, y pude sobrevivir. Para ser sincero, no recuerdo mucho de esa noche, porque estaba en un estado de semiconciencia. El dolor me había nublado la mente, y por eso no puedo dar seguridad de que lo que estoy por contar fuese real. Pero puedo asegurar que al menos yo lo sentí como si fuera totalmente real. Mientras me llevaban al pequeño hospital de ese pueblo, yo sentía que alguien se burlaba de mí. Una voz amortiguada, femenina. Pensé que era la mujer del doctor que me había atendido, pero ella no hablaba. Solo me revisaba para estar segura de que yo no me movía en el asiento. Miré hacia el techo, y ahí estaba una cara horrible. Una anciana arrugada, de nariz torcida y dientes negros que babeaba y escupía sobre mí. Supe que nadie la veía porque ni el doctor ni su esposa reaccionaban a las risas de esa vieja horrible. Cuando llegamos al hospital, el doctor corrió al interior y unos camilleros me sacaron del auto. Una sombra oscura me siguió en todo momento, y aunque ya no le veía la cara, esa anciana me seguía hablando, diciéndome que mi muerte estaba llegando, que pronto moriría y que mejor me rindiera. Sin embargo, yo no quería escucharla, y me concentraba en mantenerme lúcido, en luchar en mantenerme fuerte para que pudieran salvarme. Sentí frustración en su voz cuando me lo decía, y al rato, cuando llegó Ramiro, mi esposa y mi hijo mayor,
Supe que tenía que aguantar. En algún momento de la noche me quedé dormido, y en sueños recuerdo que pensé que había muerto, pero desperté por la mañana en cuidados intensivos. En efecto, había tenido un infarto. El doctor que me atendió en la gasolinera trabajaba en ese hospital, y tuvo la vocación de atenderme y salvarme la vida. Nunca podré estarle lo suficientemente agradecido. En cuanto a la sombra negra y la voz burlona que me decía que me rindiera, no volví a escucharla. Estuve internado varios días, pero afortunadamente mi hijo mayor me tenía asegurado y todo salió bien. Tanto los doctores como yo estábamos sorprendidos porque soy un hombre de 50 años bastante sano. Nunca fumé. No me gusta el alcohol y mi esposa cocina bastante sano, así que tampoco tenía sobrepeso. Además, mi familia no tiene historial de enfermedades cardíacas. Al final lo atribuyeron al estrés, aunque esa respuesta no me llenó porque yo tampoco soy una persona a la que le guste complicarse la vida con pequeñas cosas. Lo cierto es que logré sobrevivir, y debo estar agradecido de ahora en adelante por cada día de vida. Y jamás olvidaré que esa noche, una voz extraña me advirtió de mi muerte. O quién sabe, quizás esa cosa provocó mi infarto de una manera que no se puede explicar. El 70% de las personas que escuchan estos relatos no está suscrita. Si quieres que este tema continúe, sabes qué hacer. Gracias por suscribirte, dejar tu like y compartir. Lo que estoy por contar lo vi con mis propios ojos y aún así me cuesta creerlo. He pensado muchas veces que malinterpreté todo, o que el cansancio me hizo alucinar, pero esas son solo excusas. Sé que lo que vi fue real y ahora voy a compartirlo. Venía bajando por Baja California rumbo a mi casa, en Baja California Sur. Había cruzado desde California ese mismo día, y llevaba demasiadas horas sentada. Era tarde por la noche, creo que las 10 o las 11, y el tráfico se había ido diluyendo hasta quedar solo yo y algún trailero. Miré el tablero y solo me quedaba un cuarto de tanque. Eso me preocupó un poco ya que no conozco muy bien las carreteras. No viajo con frecuencia. Pero unos 10 kilómetros más adelante vi una gasolinera. Sin exagerar, puedo decirles que era el único lugar iluminado en todo el horizonte. Estacioné junto a unos surtidores viejos y vi que había un Oxxo abierto ahí mismo. No había otros autos y todo estaba en silencio. Este es un detalle importante, de verdad no se escuchaba nada. Me bajé del auto y como no había nadie atendiendo entré al Oxxo. El señor que estaba adentro, de unos 50 años, me dijo que pagara la gasolina y que me surtiera yo sola. Sinceramente era la primera vez que lo hacía, pero no fue nada difícil. Y empecé a llenar mi tanque. Me quedé mirando el tanque fijamente, y el único sonido que escuchaba era el de la gasolina fluyendo, cuando de pronto escuché voces detrás de mí. Me sobresalté bastante y me di la vuelta. No era un susurro, era una pareja teniendo un pleito, y uno fuerte. Al otro lado de los surtidores había un auto que no había escuchado llegar, y eso fue lo primero que me pareció raro. Ahí estaba, estacionado frente al surtidor opuesto, bajo la misma luz. Era un sedán oscuro, algo viejo, y junto a la puerta del copiloto había una mujer. Del lado del conductor, un hombre. Los dos estaban vestidos como si fueran de otra época. No diría que era un disfraz, pero se veían extraños, anticuados para ser tan jóvenes. Creo que no pasaban de los 30. Siempre he sido detallista y me fijé en la ropa que tenía puesta. Él tenía pantalón recto y camisa de cuadros color pastel metida, con un cinturón. Ella con un vestido sencillo, largo a la rodilla y el cabello recogido. Me di la vuelta para que no se dieran cuenta de que los estaba viendo, e intenté ignorarlos, pero era imposible porque en serio se estaban gritando muy feo. Ella hablaba rápido y él la cortaba con frases cortas, bruscas. No pude entender todo, pero sí escuché lo esencial.
Ella le recriminaba que él siempre tomaba de más y que los hacía quedar en ridículo. Y él se reía y le decía que la ridícula era ella por sacarle algo en cara. Por cómo arrastraba las palabras, era obvio que ese hombre estaba borracho. Ella siguió insultándole, diciéndole que era un ebrio y un inútil, pero de pronto la frase se cortó en un grito. Yo sentí que algo iba mal, y tuve el impulso de darme la vuelta y decirles que se calmaran antes de que algo malo pasara. Me di la vuelta, pero no tuve tiempo de decir nada antes de que el hombre, que ahora estaba frente a la chica, metiera la mano en la guantera. Alcancé a ver el metal de la pistola y me agaché antes de escuchar una serie de detonaciones. Mi cuerpo se quedó donde estaba, y lo único que se movió fue mi corazón, golpeando fuerte y desordenado. No pude ver lo que pasaba, pero como había sido a quemarropa, asumí que la mujer había muerto, y que la siguiente víctima sería yo por haber sido testigo. Por eso mi cuerpo reaccionó solo, y comencé a correr hacia el Oxxo. Empujé la puerta, y adentro estaba el señor que me había atendido con una calma que yo no entendía. Estaba a menos de 20 metros de los surtidores, así que por lógica tuvo que haber escuchado los disparos. Sin embargo, estaba tranquilo, solo confundido por mi alarma, y luego de mirarme me preguntó qué me pasaba. A mí no me salía la voz del susto y tuve que apoyarme de una repisa para no caerme antes de gritarle que un hombre le había disparado a su esposa junto a los surtidores. El empleado ni siquiera miró hacia la puerta, solo me sostuvo la mirada, respiró hondo y después suspiró, como si le acabaran de decir que otra vez se fue la luz. Creo que incluso lo escuché susurrar otra vez, antes de explicarme que lo que yo acababa de ver no había sido real. Yo exploté, diciéndole que se había vuelto loco, y saqué mi teléfono para llamar a la policía. Pero él me dijo que no lo hiciera, porque no iban a encontrar nada, y más bien iban a hacer más problemas para mí por hacer una llamada falsa. Me quedé mirándolo unos segundos, pensando que era un irresponsable, pero algo dentro de mí me hizo pensar bien lo que estaba pasando. Miré hacia los surtidores y no se escuchaba nada. Nadie me persiguió, y recordé que ni siquiera había escuchado el auto llegar antes de oír las voces. Le pregunté molesta entonces qué fue lo que había visto, y el señor con mucha calma me explicó que hace 40 años pasó un crimen ahí mismo, un pleito de pareja que se salió de control, y el hombre perdió el control y le disparó a su prometida. Luego se dio cuenta de lo que había hecho y se quitó la vida. Él era pequeño cuando todo pasó, pero lo recuerda claramente. La cosa es que la tragedia no quedó ahí, pues cada cierto tiempo alguien lo vuelve a ver, como si ese momento estuviera condenado a repetirse una y otra vez por la eternidad. En ese momento estaba incrédula, y le pregunté por qué lo había visto yo y no otra persona. Él se limitó a decirme que no sabía, y que esas cosas pasan sin motivo. Cuando le pregunté qué tenía que hacer ahora, ese señor me dijo que terminara de cargar gasolina y me fuera tranquila. Eso era fácil decirlo, pero al final él tuvo que acompañarme afuera porque no me atrevía a salir sola. Revisé dónde se suponía que estaba la mujer, el auto. No había nada, alrededor ni sangre, ni cuerpo, ni casquillos de bala. Nada, ni siquiera la marca de las llantas como si el sujeto hubiese huido deprisa. Mi tanque ya estaba lleno, así que simplemente quité la manguera y me fui luego de despedirme de ese hombre tan raro. A decir verdad, debió haber visto ese suceso muchas veces para poder mantener la calma así. Mientras me alejaba por la carretera, vi la gasolinera por el retrovisor. No noté nada extraño, y el resto de mi viaje fue bastante normal, sin nada que me asustara. Continuamos. Me da miedo volar. Simplemente solo sedada podría subirme a un avión. Y aún así, la idea de viajar en avión me genera un rechazo gigantesco que no soy capaz de explicar.
Por eso, cuando quiero ver a mi hermana en Buenos Aires, hago lo que tengo que hacer. Agarro el auto y cruzo medio país si es necesario. Vivo en Bariloche desde hace 15 años, y hacía tiempo que no los veía a ella y a mi cuñado. Ellos habían venido a mi casa las últimas 2 veces, así que esta vez yo quería darles una sorpresa. Empaqué todo. Me subí a mi auto y comencé mi viaje hacia el norte. La Patagonia es grande, y aunque el paisaje es precioso, el viaje se puede hacer algo monótono si vas solo. Además era julio, hacía bastante frío y tenía que manejar lento por la nieve, el hielo y todo eso. Venía bien abrigada, con varias capas, y a decir verdad, el viaje estaba resultando más duro y agotador de lo que había calculado. Creo que eran las 9 o las 10 de la noche, y me faltaban unos 20 minutos para llegar a la posada donde iba a dormir esa noche. De pronto vi una estación de servicio y decidí parar. Todavía me quedaba medio tanque, pero si al día siguiente no tenía que parar era mucho mejor para mí. Además quería comprar algo para comer, ya que no sabía si en la posada había restaurante o si aún estaban trabajando. Al acercarme me sorprendió ver que la estación era tan moderna. No había otros autos, ni camiones, ni tampoco gente cerca caminando. Y este es un detalle importante. La gasolinera estaba sola y estaba muy bien iluminada. No vi a nadie cuando llegué. Me estacioné, bajé y el frío me pegó en la cara como si me hubieran abierto una heladera gigante. Pagué en la máquina, saqué la manguera y empecé a cargar gasolina. Al principio fue una parada normal. El contador de gasolina subía de a poco y lo único que escuchaba era el ruido del surtidor. Podía ver que había algunas casas cerca de la carretera, un poco más adelante, y me imaginé que la posada quedaba muy cerca. Tenía mi mente distraída con esas ideas cuando sentí un escalofrío extraño. No era un escalofrío por el frío del lugar, porque eso ya lo tenía. Fue más bien algo raro, como si me pasaran un cubo de hielo por debajo del abrigo, justo desde la cintura y subiendo por la espina dorsal. Fue una sensación en extremo desagradable, que me hizo quedarme quieta con la mano en la palanca del surtidor. Yo estaba esperando que fuera un reflejo del cuerpo y que desapareciera en cualquier momento, pero no se fue. Un segundo después sentí algo mucho más claro, un movimiento en mi cabello como si una mano lo hubiera agarrado cerca de la nuca y lo hubiera apartado hacia un lado. No fue un roce de viento, porque no había viento, y esta vez sí reaccioné. Lancé un codazo hacia atrás pensando que un acosador me estaba tocando, y me di la vuelta pensando que vería a alguien demasiado cerca de mí. Pero en lugar de una persona, solo vi una silueta blanca como hecha de niebla que se desvaneció en el aire. Se me apretó el pecho, y se me cerraron los puños con fuerza mientras veía que el lugar seguía igual. Mi auto estaba ahí, con las ventanillas cerradas, y yo estaba sola bajo la luz de la gasolinera, esperando ver a alguien salir de detrás de los surtidores, porque aún no procesaba que era esa cosa blanca que acababa de ver flotando en el aire. Pero en el fondo sabía que algo raro me había pasado. Hay gente que lo explica con lógica y se queda tranquila, pero yo no. Soy muy supersticiosa desde chica, y eso me hace reaccionar distinto a las demás personas. En lugar de ponerme a analizar y calmarme, salgo corriendo, y esta vez no fue la excepción. Puse la manguera de vuelta en su sitio como pude, y salí corriendo hacia la tienda. En ese punto no me importó parecer una loca y entré de golpe. En el mostrador estaba una chica joven con cara cansada. Me miró preocupada y me preguntó qué me pasaba. Le dije, sin darle vueltas, que afuera me había pasado algo raro y que no quería salir sola. No le conté toda la escena con detalles porque me daba vergüenza sonar como una persona rara y que no quisiera salir conmigo. De hecho, vi cierta incredulidad en su mirada, como si estuviera pensando que yo le estaba tendiendo una trampa. Me puse en sus zapatos y tenía sentido, pero al final tuvo la gentileza de salir conmigo a ver qué pasaba.
Caminamos juntas alrededor de la gasolinera, y cuando me preguntó qué pasaba, le expliqué que había sentido que alguien estaba afuera conmigo y me tocaron el cabello, pero que luego solo vi una nube blanca que se desvaneció. Debí sonar como una loca porque esa chica se detuvo y se me quedó mirando fijo. Al menos no se rió ni me dijo nada malo, y eso se lo agradecí mucho. Caminamos hasta los surtidores y miramos alrededor. En efecto, no había nadie. La chica me dijo que a veces pasaban cosas raras en la carretera, y vaya que tenía razón. Le di las gracias por haberme acompañado, aunque seguramente estaba rompiendo más de una regla de la compañía. Volvimos a entrar y me tomé un café con ella, hablando de sucesos extraños. Ahí supe que a ella también le habían pasado cosas extrañas antes, aunque no ahí sino en el pueblo. Eventos paranormales que no estaban relacionados con lo que acababa de vivir. Luego compré lo que iba a comer esa noche, pagué y de nuevo le di las gracias. Cuando salí de la tienda, creyendo estar más confiada y tranquila, fue cuando lo vi. Fue un instante nada más, pero vi una silueta de pie junto a mi auto, del lado del conductor. No me dio tiempo de distinguir cara, ropa ni edad, pero logré distinguir la forma, alta y oscura. Una presencia de pie junto a mi auto como si me estuviera esperando. Desapareció un instante después, pero eso fue suficiente para hacerme soltar un grito de espanto. Me quedé sin aire y pensé en volver corriendo al interior de la tienda para llamar a la chica otra vez, pero no quería seguir molestándola. Tampoco quería quedarme parada bajo la luz, congelándome, mirando hacia mi carro sin hacer nada. Así que respiré profundo y caminé lo más rápido que pude. La silueta no volvió a aparecer, pero eso tampoco me tranquilizaba, porque podía sentir en el pecho que estaba ahí, mirándome. Llegué y abrí la puerta rápido, pero ni bien me senté. Me planté en el asiento y dije en automático, como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver, que no era bienvenido en mi auto y que se bajara. Lo dije con seriedad, haciendo lo posible para que no se me quebrara la voz. Ahí, tal vez por su gestión o porque de verdad funcionó, me sentí un poco más tranquila. Me abroché el cinturón y seguí mi viaje. Salí de la estación y entré de nuevo a la ruta. La posada quedaba a 15 minutos, y durante todo ese tramo la imaginación me molestó, haciéndome pensar que en cualquier momento vería a alguien sentado en el asiento trasero o que me volverían a tocar el cabello, pero nada de eso pasó. Todo había terminado. Ese fue uno de los momentos más escalofriantes de mi vida, y sinceramente espero que nunca más se repita. Continuamos. La primera vez que cubrí el turno de mi hermano en la gasolinera. También fue la primera vez que tuve un encuentro con lo sobrenatural. Aunque debo decir que fue algo mucho menos sutil de lo que esperaba. Mi hermano trabajaba en una estación a la salida del pueblo, pegada a la carretera, con 2 bombas, una tienda pequeña que cerraba a las 11 de la noche y unos baños al fondo. A veces los traileros se quedaban durmiendo en un terreno junto a la gasolinera, pero esas noches casualmente no hubo nadie quedándose allí. Los autos pasaban volando por la carretera y el lugar casi siempre estaba vacío. Eso fue hace 3 años. Yo tenía 20 años recién cumplidos y vivía con mis papás. No me gustaba andar de noche fuera del pueblo, pero mi hermano mayor estaba enfermo, con fiebre y tos, y el patrón no iba a cerrar la estación solo porque él se sintiera mal. Alguien lo tenía que cubrir, y al final me ofrecí yo para darle una mano. Mi hermano le explicó a su jefe, y luego me dio instrucciones como si me estuviera prestando su carro, explicándome lo básico: cómo usar los surtidores, cuánto cobrar. Hasta ahí todo normal, pero justo cuando ya me iba a ir me agarró del brazo con fuerza. Se le notaba cansado, pero en ese momento no estaba hablando como enfermo. Me extrañó mucho su seriedad porque él siempre fue muy bromista.
pero conozco a mi hermano y sabía que no estaba jugando. Me dijo que si en la madrugada veía entrar un Honda Civic verde, no lo atendiera. Me lo dijo así, directo, y yo le pregunté que si era algo de la maña, pero me dijo que no. Según él, no era que me fueran a llevar o algo así, aunque tampoco supo explicarme qué era. Solo me dijo que yo no me tenía que quedar frente a las bombas, y me repitió esa instrucción específica. Que si veía ese carro, me fuera caminando a los baños sin ver a los lados, y me quedara ahí, sin mirarlo, hasta que se fuera. Yo me reí porque, aunque lo dijo con un tono serio, lo que decía era tan extraño que pensé que estaba inventando cosas para asustarme. Pero él no se rió. Me dijo que no me hiciera el listo ni el valiente, y que con suerte no iba a ver ese carro, pero que si llegaba a verlo, en serio no me quedara viéndolo y le hiciera caso. Eso fue lo último raro que me dijo, antes de volver a acostarse. La primera noche la pasé entera con esa idea en la cabeza, pero no pasó nada. Llegaron 2 camionetas, un tráiler, luego un taxi y una camioneta más. La madrugada se me hizo larga porque estaba solo y no tenía a nadie con quien hablar. Ni siquiera el teléfono me servía para entretenerme, hasta que al fin se hicieron las 2 de la mañana y pude irme a casa. La segunda noche sí pasó algo extraño, y entendí que mi hermano no bromeaba. Era cerca de la 1 de la mañana, y yo estaba viendo hacia la nada, sentado en una silla junto a la puerta del local que estaba cerrado. No tenía nada que hacer, y esa noche el teléfono se me quedó sin batería. Pensé que podría irme un poco temprano, y justo cuando me levanté, vi luces en la carretera. Al principio pensé que era un tráiler, por la distancia y por la intensidad, pero no. Cuando lo vi más cerca noté que era un carro. Se metió en la estación y se colocó frente a uno de los surtidores. Se me fue el aliento cuando vi que era un Honda Civic de color verde oscuro, con los vidrios polarizados. Me quedé quieto con un trapo en la mano, sintiendo como si el cuerpo me pesara, y al mismo tiempo, como si todo alrededor se quedara en silencio. Recuerdo que fue una sensación muy extraña y escalofriante, y supe al instante que estaba pasando algo muy raro. Me quedé en el lugar esperando lo normal, que bajaran el vidrio, que alguien me hiciera señas, que me pidieran que le llenara el tanque, pero no pasó nada. Como las ventanas estaban polarizadas, solo podía ver mi reflejo. Los faros seguían encendidos, pero nadie abrió la puerta. Y en ese momento de quietud escuché en mi cabeza la voz de mi hermano, repitiéndome que me fuera a los baños si eso pasaba. Me fui caminando hacia los baños sin correr. No sé por qué, pero quería fingir que todo estaba bien, que todo era normal. Entré en los baños y desde la puerta vigilé el auto. Entraba unos segundos y volvía a asomarme. A todas estas no escuchaba puertas ni pasos o voces, solo el sonido lejano de ese motor en marcha, hasta que a la 5ª o 6ª vez que me asomé, el auto ya no estaba. Miré hacia un lado y otro de la carretera, pero no vi sus luces traseras. Había desaparecido. Volví al lugar donde estuve sentado con una sensación rara en el cuerpo. Los grillos volvieron a hacer ruido, y yo me quedé pensando que todo aquello había sido una broma orquestada por mi hermano o algo así. Si no, la situación me parecía absurda. Un carro entra, se estaciona, no pide nada y se va. ¿Para qué? Si la intención era asustarme, pudieron hacer otra cosa. Pero eso solo era raro. Trabajé el resto de la semana con relativa normalidad y evité mencionarle el suceso a mi hermano, porque no quería darle el gusto de que su broma tuviera algún efecto en mí. Sin embargo, el último día que estaría trabajando en la gasolinera, el evento del Honda Civic verde se repitió. Otra vez eran casi la 1 de la mañana, y yo estaba barriendo cuando, de nuevo, sentí un silencio raro, y vi que se acercaba el mismo carro verde. Pensé en caminar directamente a los baños antes de que llegara, pero mientras lo hacía me sentí un poco ridículo por hacerle caso a mi hermano.
Pensé que seguro algún amigo suyo, dueño de ese auto, me estaba grabando desde adentro y se burlaban de mí mientras me veían esconderme en los baños de la gasolinera. Esa idea me hizo molestar, y por eso me decidí a quedarme y ver quiénes eran y qué querían. El carro se metió y se detuvo frente al surtidor como la última vez, y volvió a quedarse ahí sin que nadie hiciera nada. Yo estaba parado a unos 10 metros, creo, viéndolo por el lateral. Detrás de mí estaban los baños y de frente el carro, con los faros encendidos. Me acerqué despacio y, para ser sincero, en mi cabeza se repetía la advertencia de mi hermano. Pero de nuevo el coraje de que todo era una broma me hizo avanzar. Me quedé frente a la ventanilla del copiloto, casi pegado al vidrio, y traté de ver algo. Al principio no vi más que mi cara y la luz encima de mí. Me moví un poco hacia la derecha, donde estaba el parabrisas, y desde ese ángulo logré distinguir más. Vi el tablero, el volante, los asientos. El motor se aceleró de pronto, pero dentro de ese auto no había nadie. Estoy seguro. No había manera de que alguien se estuviera escondiendo debajo del volante porque yo podía ver el hueco desde donde estaba parado. En ese momento entendí las advertencias de mi hermano y me sentí estúpido por no haberlo escuchado. El Honda no se movió de inmediato. Se quedó un segundo más y luego arrancó y salió de la estación con la misma calma con la que había llegado. Escuché el motor alejarse y lo seguí con la mirada. A ese carro se lo tragó la oscuridad. Sus luces traseras se apagaron en la distancia, como si de pronto su conductor invisible hubiese apagado el motor. Yo me quedé parado donde estaba, viendo la salida con la sensación de que acababa de meter la mano en un lugar que no debía. Esa noche me fui antes de tiempo. Me monté en el carro de mi hermano y conduje más rápido de lo normal, pensando que en cualquier momento ese Honda Civic aparecía por mi espalda. Días después le conté a mi hermano lo que vi, aunque no con detalles. Pero él adivinó lo que vi y me preguntó si lo noté. Cuando le pregunté, haciéndome el desentendido, me preguntó que si noté que no tenía conductor. Ahí supe que no me estaba jugando una broma. Mi hermano me explicó que lo había visto unas 6 veces en los 3 años que llevaba trabajando en la gasolinera. Su jefe también lo había visto, por lo que no es algo que estuviéramos imaginando. No han encontrado explicaciones. Continuamos. Hola, me llamo Arturo, y esto me pasó en 2010 cuando tenía 30 años. Mi novia y yo íbamos de Ciudad de México a Veracruz, a conocer a su familia y pasar unos días de vacaciones. Salimos sin prisa y nos parábamos en donde se nos antojaba para comer y tomarnos fotos. Parecíamos turistas, pero hace falta mencionar que era la primera vez en años que yo salía de Ciudad de México. Las paradas y los descansos nos hicieron retrasar bastante y nos cayó la noche. Mi novia se quedó dormida y yo seguí manejando, con la vista fija en la carretera. No sé decir exactamente dónde fue que algo cambió, pero la carretera se fue poniendo más oscura conforme avanzábamos. En un punto los postes de luz ya no aparecían, y el entorno se volvió un muro negro a ambos lados. Mis faros eran la única luz en el camino, y además la vía se quedó demasiado sola. Puse música a un volumen bajo para calmarme sin despertar a mi novia, y ahí revisé el tablero. Me quedaba menos de la mitad del tanque, y prefería recargar antes de seguir. También tenía la garganta seca, así que iba a aprovechar de comprarme un café. Y coincidencia o no, un minuto después vi a lo lejos unas luces estáticas que titilaban. Era un parpadeo irregular, como la de un foco que estaba por fundirse. Mientras me acercaba pensé que tal vez era una estación vieja, ya que cuando la luz se quedaba encendida podía distinguir que había una estructura grande. Pero cuando acorté la distancia me di cuenta de que debía estar abandonada. La estructura se veía gastada y el letrero ya no se distinguía. Las luces que titilaban no iluminaban el lugar completo, solo un pedazo de concreto alrededor de los surtidores.
Cuando me di cuenta de esto, preferí no tomar la entrada que llevaba a la gasolinera y me mantuve en la vía. Me fijé que tampoco había otros autos, ni un Oxxo abierto. Pero cuando estuve paralelo a la gasolinera, distinguí que alguien estaba ahí. Había un hombre de pie junto a los surtidores. Estaba quieto, mirando hacia la carretera cuando la luz prendió completo, y luego volví a perderlo cuando se apagó. Yo bajé la velocidad un poco y me acerqué al carril lateral para verlo bien, y quizás preguntar si en realidad sí estaban abiertos. No había terminado de frenar cuando noté las sombras que lo rodeaban. No eran sombras normales, sino figuras negras, que aparecían y desaparecían con el parpadeo de la luz. No las vi todas al mismo tiempo, fue por partes. Primero una cerca de la esquina del techo, luego otra cerca de la parte trasera de la estación, luego otra pegada a un surtidor. Cada vez que la luz se apagaba, parecía que esas formas cambiaban de lugar. Esa imagen tan extraña me paralizó. Tenía puesto el pie en el acelerador, pero no terminaba de reaccionar. Y ahí fue, en ese momento de parálisis, que me di cuenta de que el hombre que estaba quieto ahora me estaba mirando. Las luces no me dejaban distinguir los detalles de su rostro ni su cabello. Si acaso logré distinguir que tenía una camisa gris, con lo que creo que era el logo de Pemex. Pero eso no tenía relevancia. Lo realmente importante fue que de pronto mi cuerpo reaccionó. Fue como si me inyectaran adrenalina directo en la sangre. Apreté el acelerador porque sentí que estaba viendo algo que no debía ver. Pensé en mi novia que dormía a mi lado, en su familia que la esperaba, y en la mía que nos esperaban de vuelta en Ciudad de México. No podía quedarme ahí a ver qué era lo que pasaba, y sin embargo, miré por el retrovisor, y noté que ese hombre y las sombras ya no estaban. Me alejé lo más rápido que pude. Llegué a 100 kilómetros por hora, pero en ningún momento, ni aunque yo hiperventilaba ni porque el motor rugía con fuerza, mi novia se despertó. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención, ya que ella no es de sueño pesado, pero algo evitó que ella despertara hasta que todo volvió a la normalidad. Al cabo de unos pocos minutos conduciendo, llegué a un tramo de carretera mejor iluminado, y a lo lejos volví a ver una gasolinera, pero esta sí estaba bien iluminada, y había carros estacionados frente a una tienda. Mi novia se despertó sola de pronto, y cuando me detuve a cargar gasolina, ella entró a comprar café a la tienda. En ese momento que ella no estaba, aproveché de preguntarle al muchacho que atendía por la gasolinera que había atrás. No le dije los detalles de las sombras y el empleado que vi. Solo le pregunté si había otra gasolinera a unos kilómetros de allí, en la ruta. El tipo me miró confundido y luego de pensarlo un momento me aseguró que no había ninguna en esa parte de la ruta. Solo otra más adelante, pero muy lejos. Yo le di las gracias, pero como mi novia aún no volvía, le insistí un poco, describiéndole el parpadeo y al empleado de Pemex. Pero su respuesta fue la misma. Según él, ahí no había ninguna gasolinera tan cerca en esa dirección, y lo sabía porque él era de un pueblo de por ahí cerca. Cuando mi novia volvió con el café, le di las gracias y nos estacionamos. Estuvimos un rato tomando café junto a nuestro auto, y no mencioné el tema sino hasta mucho después, cuando terminó nuestro viaje en carretera. Esa madrugada seguimos el camino hasta llegar al pueblo de su familia en Veracruz. 2 semanas después tocó el regreso a Ciudad de México, y ahí sí iba atento a la carretera. Quería comprobar que esa estación existía, y mi novia también. Reconocí la primera gasolinera donde sí nos habíamos detenido, y se me aceleró el corazón porque sabía que en cualquier momento iba a ver a la otra en el horizonte. Seguí manejando esperando ver a la otra en cualquier momento. Incluso pensé en buscar un retorno y detenerme un momento para revisarla y ver si de verdad estaba operativa. No apareció. Pasé por ese tramo con la vista clavada en el horizonte, y mi novia también estaba detallando cada centímetro de la carretera, pero nunca vimos ni el techo ni los surtidores de la gasolinera.
Tampoco vimos el letrero viejo y gastado que yo vi al acercarme aquella noche. Nada. En algún punto me di cuenta de que estaba apretando el volante igual que esa noche, y me relajé. Intenté calmarme y buscarle explicaciones lógicas a esa situación tan extraña. Si fue real, alguien desarmó esa gasolinera en 2 semanas sin dejar rastro, y eso no tiene sentido en tan poco tiempo. Si no fue real, entonces mi cabeza fabricó una estación completa, con empleado y sombras, y esa idea me da menos tranquilidad. Mi novia, por su parte, tiene la teoría de que vi algo que no era de este plano. Yo no sé muy bien qué creer, y supongo que nunca obtendré una explicación. Continuamos. Trabajo en una gasolinera en Ciudad de México. No voy a decir la ubicación exacta porque sigo ahí y porque desde lo que me pasó, me da cosa que alguien se lo tome a juego y vaya a buscar el lugar para hacerme una broma. La gasolinera se parece a cualquier otra. Luces blancas, unos surtidores y el ruido de los coches entrando y saliendo. Esa noche era un turno normal y como se estaba haciendo tarde, la gasolinera se quedó relativamente sola. Me estaba aburriendo bastante y mi compañero se había ido al baño hacía unos minutos. En esas horas muertas, si no estaba el supervisor cerca, yo buscaba la manera de distraerme. Así que me moví un poco lejos del surtidor, hacia un lado donde se ve casi toda la estación. Me senté en un muro y saqué el teléfono para revisar mensajes. Me puse a hablar con mi novia para pasar el rato. Y creo que estuve así solo un par de minutos cuando noté por el rabillo del ojo a un carro azul, con cristales tintados, que se estaba deteniendo frente a los surtidores de gasolina. Lo raro no fue que llegara un carro, sino que yo no lo escuché acercarse. Normalmente uno oye el motor, pero ese carro apareció sin casi llamar la atención, y me tomó por sorpresa. Salté de mi asiento y caminé al surtidor casi trotando, con el teléfono todavía en la mano. Me acomodé el uniforme y me acerqué como siempre, dando las buenas noches y preguntándole cuánto le ponía. El carro estaba detenido, pero el vidrio del conductor seguía arriba. Los vidrios eran tan oscuros que yo no veía nada adentro, y no es ilegal realmente. Pero a mí que me toca atender tantos clientes todos los días, siempre da mala espina cuando un carro así se detiene y tarda mucho en bajar los cristales. Saludé otra vez, más claro, pero no escuché respuesta desde adentro. En ese momento me di cuenta que todavía tenía el teléfono en la mano y me volteé para guardármelo en el bolsillo del pantalón. Ya no estaba mirando el vidrio, pero escuché el sonido del cristal bajando. Cuando terminé y alcé la mirada, me encontré con algo que todavía me da asco recordar. El conductor de ese vehículo no tenía una cara normal, ni tampoco era el rostro de alguien que acababa de tener una pelea, o una cicatriz, o tan siquiera una quemadura grave. Era un rostro desfigurado con violencia, como si la cara estuviera abierta, hecha a pedazos. Yo lo vi y mi cerebro tardó un segundo en entender que eso era una persona, porque más parecía una pulpa sangrienta. Se asomaban dientes y algo que yo interpreté como hueso roto. La sangre le bajaba y le manchaba el pecho, como si la camisa estuviera empapada. Y lo peor es que no era un efecto que se viera falso. Se veía demasiado real. Yo he visto máscaras y mi novia es maquilladora profesional. Yo he visto de primera mano lo que ella es capaz de hacer después de varias horas de trabajo. Pero la cara de ese sujeto no se parecía en nada a un maquillaje. Estaba desfigurada. La sangre se movía y un olor metálico me llegó a la nariz. Yo me quedé quieto como si temiera que en cualquier momento ese bulto de carne fuera a atacarme. Y de pronto se me salió un grito. Nunca se me había escapado un alarido así. Estaba espantado y mi cuerpo reaccionó solo. Di un paso atrás y me tropecé con el surtidor. El conductor, o eso que estaba del lado del conductor, no dijo nada. Ni siquiera creo que pudiera porque no había una boca visible en ese conjunto de carne.
pero tampoco me hizo ningún gesto para calmarme, o al menos decirme que solo era un chiste o una cámara escondida. Solo se quedó ahí, mirándome, o eso creo porque tampoco tenía ojos. Su cuello estaba apuntando hacia mí. Es lo único que sé. Para ser sincero, no recuerdo si volví a gritar, o si intenté correr pero me tropecé. En este punto todo se había vuelto confuso, pero podía sentir la mirada de esa masa de carne sobre mí, aunque no era una mirada como tal, sino una presencia. Esa cosa estaba ahí, sin moverse, como si lo único que quisiera fuera que yo lo viera. Yo no le quité la mirada de encima porque pensé que podía hacerme algo, y en todo momento tenía una idea en mi cabeza. Eso no puede estar vivo. Aquello no duró mucho, aunque a mí se me hiciera eterno. Tal vez pasaron 5 segundos, y de pronto esa cosa apretó el acelerador. Se fue tan rápido como llegó, como si estuviera huyendo. Un segundo antes de que mi compañero saliera del baño, y se perdió en la avenida en cuestión de segundos. Yo me quedé ahí temblando viendo la cola del carro alejarse, y luego nada antes de que mi compañero se me acercara corriendo, preguntándome si los de ese carro me habían asaltado. Mi primer instinto fue mirar alrededor para ver si alguien estaba riéndose o estaban grabando, y luego le pregunté a mi compañero si él había visto el carro azul. Sí lo vio, pero no llegó a ver quién lo conducía. La gasolinera estaba sola. Nadie estaba cerca de mí en ese momento. Yo me apoyé con una mano en el surtidor porque sentí que las piernas me iban a fallar. Me dolía la garganta del grito y tenía la boca seca. Y aún así, lo que más sentía era asco, no miedo. Le expliqué a mi compañero lo que vi, con todos los detalles, y él me miró como si yo estuviera exagerando. Me preguntó si no me habían robado, y yo insistí en que solo me enseñó la cara y se fue. Mi compañero no es alguien burlón, y se lo agradezco, pero no terminó de creerme, y me dijo que a lo mejor era la víctima de un accidente que estaba buscando ayuda. Esa idea me hizo sentir mal por un rato, pero mientras más repetía la escena en mi cabeza, la calma, el silencio y lo dañada que estaba esa persona, más me convencí de que no era alguien vivo. Yo no le insistí a mi compañero. Esa noche seguí trabajando porque no podía irme así nada más, pero estuve nervioso durante el resto de mi turno. Cuando terminó el turno, me fui a mi casa con una sensación de suciedad que no era física. Me bañé apenas llegué y me acosté. Cerré los ojos y lo volví a ver. Así de simple. Cerraba los ojos y aparecía esa cara desfigurada en mi cabeza. Esa fue la primera noche. Después vinieron varias semanas malas en las que yo no podía dejar de soñar con eso. No era todas las noches, pero sí era muy seguido. En el sueño el carro llegaba otra vez y yo escuchaba el vidrio bajando. Cuando levantaba la mirada, estaba eso ahí y me jalaba al interior del carro. A veces el sueño cambiaba y el carro no se iba, sino que se quedaba por horas y nadie podía verlo más que yo. Cuando intentaba correr de ese carro, las piernas no me respondían. En un par de ocasiones, cuando el vidrio bajaba, no había nadie, pero yo igual sentía que me estaban mirando. En cada una de las ocasiones me levantaba sudando en medio de la madrugada, y me costaba volver a dormirme. Mi novia comenzó a prepararme té y otros remedios caseros para que pudiera dormir mejor, pero eventualmente tuve que medicarme para poder volver a dormir tranquilo, ya que le agarré miedo a dormirme, porque pensaba que iba a tener de nuevo esas pesadillas. También me empezó a pasar algo en los turnos de la gasolinera. Me quedaba viendo los carros, pensando que cualquiera de ellos podría tener de nuevo a ese conductor sin rostro que veía en mis pesadillas. Me puse paranoico, pero nunca pasaba nada porque, claro, la gente iba a cargar gasolina, no a asustarme. En algún momento le conté a un supervisor, porque él sí notó que yo andaba muy distraído. Él es un hombre muy espiritual, y prometió revisar las cámaras para ver si desde algún ángulo
Se podía ver quién era esa persona. Por desgracia, los videos se borran cada 72 horas, y ya había pasado una semana. Con el tiempo las pesadillas han disminuido, y he estado menos paranoico, hasta el punto que he durado varios meses sin pensar en aquella noche. Pero a veces vuelve el miedo. Cuando veo un carro muy tarde por la noche parándose en el surtidor, pienso que voy a ver a esa cosa de nuevo. Pero por ahora no ha sido el caso. Solo Dios sabe qué fue lo que vi esa noche. Pero puedo asegurar que fue lo más horrible que he tenido que presenciar.